Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte de la segunda clase del curso de Excel en tablas dinámicas. Hoy, en esta grabación, lo que vamos a ver es la relación que podrían llegar a tener ustedes en Excel junto con otras herramientas. Y no pretendo explicar cómo se utiliza Word, cómo se utiliza PowerPoint, sino cómo alimentar uno a otro, de manera muy básica, muy básica. Fíjense, supongamos que todos los meses tuviésemos que hacer esto. Aquí tenemos el informe de empleados del mes de mayo. Esto podría tener también, por ejemplo, una referencia. Aquí vamos a ponerlo más chiquito. La ciudad, y la fecha. Fecha, ¿sí? Vamos a poner fecha. Entonces ustedes supongamos que tuviesen que hacer un informe estandarizado y lo estandarizan así. Lo único que tendría que cambiar es el mes a qué se refiere y el año cuando cambie el año. Y después fíjense, en el mes se registraron un total de ausencias cuyas causas principales fueron ¿sí? Y esto se ilustra en el siguiente gráfico. Eso es algo que ya pueden estandarizar y simplemente con Excel, vamos a volver a Excel, ¿sí? Voy a hacer una nueva tabla dinámica para que no moleste, esta voy a eliminar. Voy a hacer una nueva tabla dinámica, la copio y voy a ponerla, digamos, por aquí, que esto es para informes externos, o estáticos, también como dije, son estáticos. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo primero tengo que buscar entonces las causas de ausencias. Yo tengo que buscar ausencias. Entonces voy a ir a análisis de tabla dinámica, mostrar lista de campos, y vamos a empezar a ver cómo podemos hacer esto. Primero, lo más importante, hagan una segmentación de datos. ¿Sí? Una segmentación de datos, o en este caso, como no me sirve una serie de tiempos, yo voy a buscar una segmentación de datos, fíjense, segmentación de datos, y voy a segmentar la fecha y el año. ¿Sí? Simplemente porque me interesa que como yo quiero hacer un informe de mayo, ya puedo filtrar mayo 2020. El mes que viene, cuando haga el informe de junio, simplemente hago esto y ya tengo los datos de junio. Y si quiero revisar los datos de enero, febrero, marzo, abril. Digamos, la segmentación de datos sirve cuando van a ir consultando mes a mes. La serie de tiempos cuando a veces consultan un mes, a veces un rango, a veces más, a veces menos. Bueno, para eso sirve. Bueno, entonces yo voy a clavar esto en mayo. Y después voy a hacer lo que me interesa. Voy a hacer lo siguiente. No me interesa la tardanza, no me interesa el año, no me interesa esto, no me interesa aquello. Lo único que me interesa es la causa de ausencia. ¿Sí? La causa de ausencia. Y después puedo hacer un conteo de lo que quiera. O sea, la idea es que yo pongo legajo, por ejemplo, y en vez de poner suma, voy a poner cuenta. Porque la idea es que yo cuente qué cantidad hay en cada una de las diferentes opciones. Entonces voy a poner aquí un formato de número. Y fíjense que ahí voy a traer esto un poquito más de aquí. Por aquí. Y por aquí. Y fíjense, lo único que hice fue contar cuántas ausencias por enfermedad y cuántas por vacaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué me preguntaba aquí? En este mes se registraron un total de, y aquí vemos que fueron 17, entonces pongo 17 ausencias, cuyas causas principales fueron, y hay 2 puntos, y tenemos 10 por vacaciones, 10 por vacaciones, y 7 por enfermedad. ¿Sí? Esto es algo muy sencillo, o sea, tiene solamente 2 causas de ausencias, pero podría yo entonces ilustrarlo en un gráfico. Un gráfico que, por ejemplo, sea análisis, gráfico dinámico, vamos con el gráfico circular, y ya lo tenemos. ¿Sí? Esto podría ponerlo sin ausencias. ¿Sí? Sin ausencias, entonces como para cambiarlo, y que aquí pudiese tener una clara referencia causa de ausencias. ¿Sí? Causa de ausencias, y simplemente lo tengo ahí. Esto no me hace feliz, vamos a sacar estos componentes y listo.
Ya tenemos entonces las diferentes opciones. Podríamos agregarle a esto, fíjense que yo le voy a agregar etiquetas de datos. Perdón, hay que seleccionar todo el gráfico, ahí, etiqueta de datos, y listo. Como para tener ahí qué cantidad. Entonces, ahora esto yo lo llevo para allá, pero llévenlo, como es un análisis estático, ahora sí me interesa hacer copiado y lo pego como imagen. Entonces ahí tengo ya pegado como imagen. Lo pongo en el medio. Y ahí tengo lo que dije en palabras, lo reafirmo con un gráfico. Esto es muy simple, repito. Muy así tirado de los pelos, pero me sirve para ilustrar lo que yo estoy diciendo. Causa de ausencias, un gráfico. Luego fíjense, nuestro gráfico estandarizado sigue. Las horas teóricas se alejaron, se acercaron a lo sucedido en los meses anteriores, conforme al siguiente gráfico. Bueno, aquí tenemos que ver lo siguiente. Me interesa entonces saber ahora otro tipo de cosas. Me interesa saber cómo van viniendo, ¿se acuerdan este gráfico que estábamos haciendo? Por aquí, fíjense que ese lo podemos tomar directamente de acá. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es no tomar en cuenta junio. Eso sería, pero en la realidad yo estaría haciendo este gráfico de mayo quizás cuando ni siquiera tengo gráficos de junio. Pero bueno, lo voy a hacer de nuevo, no tengo ningún tipo de problema. Vamos a sacar causas de ausencia, no me interesa. Vamos a sacar cuenta de legajos. Vamos a poner la fecha. Aquí, obviamente, solamente me aparece mayo, así que voy a sacar los filtros. Ahí, entonces, lo tengo de esa manera. Y entonces, horas teóricas, horas trabajadas y horas teóricas. Lo pongo en suma. Y a este lo pongo en suma. De esa manera. Y obviamente tengo que cambiar el tipo de gráfico. Voy a cambiar el tipo de gráfico. Diseño. Voy a poner en... Podríamos poner en barras, a ver qué pasa con barras. Podríamos explorarlo en barras. ¿Sí? No me interesan las etiquetas, porque recuerden que aquí estamos hablando de horas, entonces las etiquetas se hacen muy malas. No grafican la realidad. Eso tampoco grafica la realidad. Esto es 0, 10, 30, 40. Y no tenemos el dato de junio. Supuestamente no tenemos el dato de junio. Entonces vamos a quitar junio, porque aquí estamos analizando solamente hasta mayo. Entonces aquí fíjense que teníamos una gran diferencia, pequeña, grande, grande, y en mayo se acercaron un poquito las horas teóricas y trabajadas. Entonces, horas teóricas y trabajadas. Entonces aquí a esto lo podemos copiar y lo podríamos aquí llevar. ¿Sí? Entonces tenemos aquí de esta manera esto. Bueno, ¿qué pasa con esto? Aquí podríamos entonces, las horas teóricas se acercaron, ¿sí? En realidad las horas trabajadas se acercaron a las teóricas, porque las trabajadas son las que se pueden manipular. Las horas trabajadas se acercaron a lo sucedido en los meses anteriores, ¿sí? O sea, como que estamos diciendo que se está reduciendo la brecha. ¿Sí? Que eso podemos notar apenitas respecto por lo menos a abril. Después vemos que en febrero no, pero en marzo y abril habían tenido mucha diferencia y ahora tienen una diferencia mucho menor. Entonces, eso simplemente, vamos a ver si podemos achicando esto, si se puede acercar a nuestro gráfico. Ahí fíjense que ya se acercó nuestro gráfico. Le ponemos una sangría y de esa manera tenemos nuestro informe. Y luego, en cuanto a las tardanzas y retiros, y lo dejé ahí para que veamos. De nuevo, nos focalizamos solamente en mayo. Sacamos los filtros y solamente selecciono mayo. Ahí, solamente mayo. Y vamos a ver entonces qué pasa con las tardanzas y los retiros. Vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Vamos a usar las tardanzas. Por aquí tenemos los tardanzas y los retiros. Y vamos a hacer el análisis por empleado. Vamos a hacer por empleado. Entonces vamos a ponerle configuración, en suma. Esto puede pasar. En suma. Y listo, ya tenemos. Y voy a ordenarlos. Aquí fíjense que hay que ponerlo en horas para que nos dé algo con sentido. ¿Sí? Entonces vamos a ordenar en base a las tardanzas. Vamos a ordenar de mayor a menor. A ver si ahí nos da algo con sentido. Bien. Entonces fíjense.
yo podría decir tardanzas y retiros. Tardanzas y retiros. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo hacerlo de mejor manera. Copio esto y pego por aquí. Voy a pegarlo por aquí. En imagen. Entonces, en cuanto a tardanzas y retiros, vamos a empezar. En cuanto a tardanzas, coma, el señor José Ginés fue el más significativo, acumulando, eso sí podemos estar seguros de que es acumulando, podríamos ver exactamente el número aquí, vamos a hacer clic, acumulando más de una hora de tardanzas. Podríamos poner injustificadas. Y en lo concerniente a retiros, el más significativo fue Pedro Sánchez. Coma. Y aquí vemos entonces cómo Pedro Sánchez tenía con casi 3 horas, podríamos decir, con casi 3 horas de retiros anticipados. Con casi 3 horas de retiros anticipados. Esto es un gran informe que podríamos presentar al área de recursos humanos, que podríamos presentar a cualquier tipo de área, para que tomen medidas, porque ellos tendríamos las estadísticas de cada uno de los empleados y decir, bueno, si Pedro Sánchez tuvo más de 3 horas, o se lo sanciona, o se va viendo cuál es su comportamiento a lo largo de todo el año. Entonces aquí tenemos un pequeño informe, pero fíjense, podemos estandarizar e ir jugando con la tabla dinámica que nos vaya alimentando. Es más, si son estas 3 cosas las que vamos a analizar todos los meses, podríamos hacer 3 tablas dinámicas que todo el tiempo me vayan diciendo las cosas específicas que quiero. Entonces simplemente, cuando viene junio, actualizo mis filtros y ya voy consumiendo ese tipo de información hacia el Word. Ahora vamos con el PowerPoint. Voy a ir a un PowerPoint que tengo por aquí, que dice informe del mes de mayo del 2020. Bueno, lo hice con un color bastante llamativo. Fíjense, evolución de los retiros y las tardanzas. Aquí en PowerPoint, nuestra idea es verlo con gráficos, más que con... Podríamos incluir algún tipo de tabla, pero no me parece lo más adecuado. Entonces, evolución de retiros y tardanzas. Estamos hablando de, si dice evolución, es hasta mayo. O sea que ahí ya no tengo que usar solamente mayo, sino que tengo que usar todos, salvo junio, que no está en consideración. Y entonces, evolución de retiros y tardanzas. Aquí tengo, estoy relacionando, vamos a sacar empleado, y vamos a traer fecha. ¿Sí? Para verlo en más detalle. Podríamos usar, a mí me gusta más, aquí vamos a poner diseño, y vamos a cambiar tipo de gráfico, vamos a ponerlo en un gráfico de columnas, para ver de verdad la evolución. Y fíjense, si yo quiero resaltar mayo, a lo mejor me sirve seleccionar solamente esta serie y darle este sería contorno, y este sería relleno, más que nada, relleno celeste, y a solamente hago clic 2 veces, entonces me permite solamente ver Voy a poner un rojo, y contorno también rojo. Entonces esto lo que va a hacer es resaltar mayo, que es nuestro informe. Esto no me interesa. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo tardanzas y retiros. Copio y hago lo mismo en PowerPoint. Pego como imagen. Y ya tengo, incluso me dice algunas opciones básicas, y ya tengo entonces una presentación para mi PowerPoint. Luego tenemos por aquí tardanzas y retiros del mes por empleado. O sea que esto ya es solamente teniendo en cuenta mayo. O sea, aquí voy a sacar esto y solamente selecciono mayo, solo mayo, pero tardanzas por un lado y retiros por otro. O sea que saco esto,
coloco a los empleados, y en vez de hacer eso, voy a cambiar tipo de gráfico y voy a dar un gráfico circular. ¿Sí? De esta manera. Entonces, ahí tengo. Como estoy primero con tardanzas, estas son las tardanzas. Que ahí se ve que José Ginés es el que más tardó. El que más tardó. Bueno, entonces aquí pongo tardanzas, como habíamos visto la clase pasada. Tardanzas, y luego aquí sí lo que voy a hacer es a las etiquetas. Fíjense que las etiquetas de datos, voy a poner más opciones de etiqueta de datos, y lo que sí le voy a poner es porcentaje. En vez de valor, porcentaje. ¿Sí? Como para que quede un poquito mejor de esta manera. Puedo hacer un poco diferente el gráfico para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? Entonces ahí tengo a esta persona que es José Ginés, después Pedro Sánchez, y esos son, ya con eso ya tengo el 80% de las tardanzas. Entonces a esto voy a hacerlo más chiquito para que entren dos gráficos de torta. Voy a copiar, traigo por aquí. Estas serían las tardanzas. Y por otro lado, lo único que tengo que hacer para, en vez de tardanzas retiros, es a este lo subo. Entonces ahí se ve que las tardanzas, esto ya es en retiros, ¿sí? Retiros. Ahora el que tiene más importancia es Pedro Sánchez. Y de nuevo, vamos con agregar elemento, etiqueta de datos, y vamos a más opciones, para que la etiqueta de datos nos diga, en vez de que esté así vacío, que nos diga exactamente, a ver si nos agarra las etiquetas de datos. Etiqueta de datos, ahí. Más opciones. Bueno. No me quiere tomar las etiquetas de datos. A ver, dar formato a la serie. Etiqueta de datos. Y vamos a agregar etiqueta de datos. Bueno, fíjense que ahí tengo esto. A ver si ahora me llama la etiqueta de datos. Ahí está. En vez del valor, vamos a sacar las etiquetas de datos. Vamos a ver con las etiquetas, a ver si me los responde. Etiqueta de datos. Y ahí teníamos porcentajes en vez de valor. Bien. Entonces ahí tenemos los retiros. Entonces esto copio, llevo a mi PowerPoint, y ya tengo automáticamente los dos datos. Ya los tengo por un lado las tardanzas y por otro lado los retiros. ¿Sí? De un lado y de otro. Y por otro tengo principales causas de ausencia del mes. Es más o menos lo que habíamos visto hoy. Entonces voy a ir por aquí, siempre en mayo. Principales causas significa que voy a ir a mi tabla dinámica, análisis de tabla. Hoy lo cerré, así que ahora lo muestro de nuevo. Y lo que voy a hacer es principales causas. Podría hacerlo por empleado, o podría hacerlo directamente, como hoy hice un gráfico de torta. Yo podría hacer el mismo gráfico de torta que usé hoy. Vamos a ir al Word, porque las principales causas de ausencia están acá. Copio, y voy a llevarlo por aquí. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya las principales causas de ausencia. Entonces, ya tengo todo. He creado un informe estándar de Word, y también puedo tener un informe estándar para presentar. Fíjense que aquí obviamente tendría más hojas, pero aquí tengo mi informe de mayo, voy presentando, voy hablando, voy teniendo una presentación en PowerPoint, donde voy comentando más o menos cuáles fueron lo más importante que ha sucedido en este... Que siempre, lo que siempre recomiendan es que en vez de tener muchos datos, muchas tablas, miren solamente gráficos y uno vaya explicando para que te sigan un poco la idea. Entonces ahí ya directamente podemos tener una presentación de PowerPoint. Bueno, espero que les haya gustado. Aquí vamos a... la tabla dinámica tiene muchísimas cosas para dar, tiene muchas herramientas buenísimas. Lo más importante es esto. Si ustedes tienen bien la tabla, su base de datos, el resto, no digo que es pan comido, pero la tabla dinámica lo hace por ustedes. Es solamente buscar a ver en qué puedo hacer mejor, qué puedo hacer, de qué manera. Así que no se preocupen que tienen que esforzarse más que nada en la base de datos que van a elegir. Así que esto es todo por esta clase. Espero que lo hayan disfrutado, que lo utilicen.
es muy importante saber tablas dinámicas en Excel, es muy utilizado, así que nos vemos en el próximo video para ir ya con la clase número 3 del curso. Hasta luego.